buenas amigos y amigas de Trading Crypto, aquí George, nuevo vídeo de actualización de la situación de las bolsas americanas, breves pinceladas de la situación macroeconómica, datos y hechos relevantes acontecidos durante las sesiones anteriores y durante las semanas anteriores. Volvemos a recuperar esta dinámica de mercado después de 2 semanitas de vacaciones. Bueno, ayer día bastante relevante, 19 de agosto, minutas de la Fed, las actas de la Fed, cierta decepción por parte del mercado. Parece que no hay un consenso entre los miembros de la Fed en aplicar un control inminente de la curva. A su vez también parece que hay diferencias a la hora de manejar este programa de compras, si aumentarlo, reducirlo, modificarlo en tiempo. Por lo tanto, el mercado no ha escuchado lo que quiere oír, ¿no? Intervenciones monetarias, facilidades, liquidez. Y en el día de ayer, como he dicho anteriormente, se produjeron ciertas ventas no vistas en sesiones anteriores y en semanas anteriores incluso. Luego entraremos a analizar en todo detalle la situación desde el punto de vista técnico, todo bajo el prisma de la oferta y la demanda, las estructuras, las áreas de valor y la dinámica del precio en torno a dichas áreas de valor. Bueno, comenzamos a comentar algunos datos macroeconómicos o noticias y hechos relevantes, partiendo de la perspectiva de la renta variable. Un segundito. Perdonad, que me había quedado sin conexión. Partimos de la renta variable, ¿no? Hechos relevantes. Bueno, pues Apple conseguía esta semana alcanzar los 2 trillones de capitalización bursátil. 2 trillones son cifras que un ser humano de a pie son capaces de ni siquiera imaginar. Apple tardó 61 años en alcanzar el 1 trillion market cap, fue la primera compañía americana a alcanzar el 1 trillion. Sin embargo, sí ha habido otras compañías que han alcanzado dichos niveles, Aramco, la petrolera de Arabia Saudí. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que Apple solo ha tardado 2 años en alcanzar los 2 trillions, por lo tanto, interesante, ¿no? Nosotros no vamos a entrar a valorar los fundamentales de Apple, pero sí que vamos a tener en cuenta de que ha pasado de 1 trillion de market cap a 2 trillions, ¿no? Y en la situación económica actual en la que vivimos. A su vez, vamos a pasar a la parte específica que tenemos dentro de la comunidad, la parte privada de renta variable y de futuros. Hecho relevante, el día 15 de este mes, Tesla anunciaba un split de acciones, un 5-1, es decir, reducía el valor unitario de cada acción para poder, quizás motivar un poco para que los pequeños inversores pudiesen acceder a dicha acción, es decir, por cada acción de Tesla recibiríamos 5. A destacar que después de este split, Tesla ha subido en torno a un 20%. La compañía de Elon Musk ya supera los 300.000 millones de capitalización bursátil y es curioso cómo supera Tesla capitalización conjunta de Toyota y Volkswagen. Interesante. Muchos me diréis que Tesla no es solo una compañía que vende vehículos, pero sin embargo hay que tener muy en cuenta que Volkswagen vendió el año pasado en torno a 3 millones de vehículos y Tesla solo vendió 30.000. Vuelvo a repetir, nosotros no seremos quienes van a entrar vayamos a entrar a valorar los fundamentales de Tesla, pero a tener muy en cuenta que la capitalización de Tesla supera conjuntamente la de Toyota y Volkswagen conjuntamente. Tenemos que tener en cuenta los tiempos en los que vivimos, tiempos complicados. El porcentaje de acciones sobre el US Market Capitalization de tecnología, vamos a poner esto en negro, es cercano al 30%. Perdonad, voy a ponerlo en negro. Ahora. Muy cercano a la burbuja.com en el año 2000. Tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? Sin entrar en valorar fundamentales, sí que tenemos que tener en cuenta tiempos pasados para ver en qué situación nos encontramos. En nuestra opinión, total de irracionalidad, un poco motivada por esta liquidez y por esta medida monetaria a lo largo de todos estos años. Apple, hemos comentado que ha alcanzado los 2 trillions. Fijaros que en menos de 2 años se ha multiplicado por 2,5. Y iguala la capitalización bursátil de Apple a del Russell 2000. El Russell 2000 son, podríamos decir, las pequeñas, podríamos decir que sí, que representan la capitalización de el Small Cap Universe, ¿no? De las pequeñas compañías, las 2000. Curioso, ¿no? Una sola compañía alcanza prácticamente la capitalización de las 2000 pequeñas restantes por debajo. También llama la atención, y muchos me diréis de que esto no sirve para nada, de que lo que llamamos el Warren Buffett Indicator, capitalización bursátil contra el GDP, hemos alcanzado el 179%. Bueno, podremos entrar a discutir si esta forma de leer el mercado, esta interpretación de estos datos
es más o menos errónea. Sin embargo, hacemos un ejercicio comparativo y fijaros que en el año 2000 pues alcanzamos los niveles de casi el 150% y ahora estamos al 179%. También se debe un poco motivado, dad cuenta que está en el denominador GDP, y las grandes caídas del PIB americano durante esta recesión del COVID pues también ha propiciado que esto aumente hacia arriba. La bolsa ha seguido subiendo y sin embargo el PIB ha bajado, pues ha propiciado que hemos llegado al 179. Fijaros en la crisis de los años 2000, .com, alcanzamos el 150% y en la crisis de 2009 pues en torno al 100%. Fijaros un poco dónde nos encontramos, ¿no? Hay que situarnos, hay que ser muy conscientes del entorno complicado. Estamos viviendo momentos históricos constantemente, estamos viviendo políticas o medidas que son completamente inusuales, no ortodoxas, unconventional measures. Por lo tanto, precaución, sobre todo por posicionamiento a largo plazo. Nosotros no seremos quienes digamos fuera o dentro de la bolsa, nosotros siempre vamos a centrar en los aspectos técnicos, pero sí que tenemos que tener un poco de conciencia en dónde nos estamos moviendo y en qué situación, ¿no? A su vez, la combinación de tecnología y health y salud supone ya un 55% del market share del S&P 500, ¿no? Estamos llegando también a niveles extremos nunca antes visto. Burbuja.com, hemos visto que solo el sector tecnológico es un 30%, en este caso sumando tecnología y salud pues superan ya el 55%. Hay una concentración impresionante en dos sectores, nada positivo. Con respecto a la renta fija, no solo se está produciendo una distorsión en los mercados de renta variable, lo que llamamos asset inflation, sino también en los mercados de renta fija, no solo de deuda soberana, sino también de deuda privada. Vamos a ver un poco las cosas interesantes que estamos viendo con respecto a esto, ¿no? Vamos a poner esto en amarillo. Estamos en mínimos de yield del 10 años americano de 200 años, ¿no? Y esto, pues, lo que llamamos la búsqueda de la rentabilidad perdida, ¿no? Los grandes fondos, los grandes capitales tienen que buscar yield y, bueno, pues empieza a salir noticias en Financial Times de que muchos inversores de grandes capitales están entrando ya en deuda triple C, que es casi el último escalón de deuda, es prácticamente deuda basura. Toda esta distorsión monetaria está afectando no solo a la renta variable y también a la renta fija, como he dicho, ¿no? El apetito inversor no encuentra rentabilidades y por lo tanto tiene que ir a buscar instrumentos de deuda más riesgosos, por así decirlo. Sin embargo, ya no se está teniendo en cuenta esa percepción del riesgo. Siempre parece que está el paraguas de las entidades monetarias para respaldar o para intentar aguantar el mercado y, bueno, pues es bastante peligroso, ¿no? De que no se tenga esa percepción del riesgo basado en fundamentales, basado en la calificación crediticia de las compañías, sino ya parece que es un todo vale, ¿no? Los inversores ya están no solo entrando en triple B, sino también están entrando ya en triple C. Realmente interesante. Fijaros, no olvidéis de esto, un poco para ponernos en contexto. Estas son las medidas aplicadas por los bancos centrales, los principales bancos centrales a nivel mundial. Fijaros en la comparativa con respecto a 2009, ¿no? Incluso la crisis de deuda europea. Fijaros, ¿no? Es absolutamente demencial, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto y qué va a pasar? Nadie lo sabe. Nosotros no seremos los que digamos vamos a salir, entrar de la bolsa, ni vamos a predecir la situación económica futura, pero tenemos que ser muy conscientes en dónde estamos y sobre todo para un posicionamiento a largo plazo, ¿no? Vale, pues seguimos avanzando. Datos relevantes. Ayer también se produjo una subasta del Bund. El Bund es el bono a 30 años alemán, con un oversubscribed, o sea, se subastaba una cierta cantidad y se dieron peticiones que superaban 3 veces el amount subastado. Recordar que el bono alemán a 30 años está al menos 0,05%. Estamos prestando dinero al Estado alemán a 30 años y tenemos que pagarle. Por lo tanto, esto ya se ha sabido, ¿no? Que la curva entera alemana está en negativo. ¿Por qué se produce todo esto? Bueno, pues todas estas políticas monetarias, políticas de tipo cero, pues empuja la curva de esta manera. Curioso también observar este chart, ¿no? Este chart está indicando la deuda soberana a nivel mundial de las economías más avanzadas. Fijaros el porcentaje que hay de deuda soberana entre el 0 y el 1%. Fijaros pues a finales de 2019 el tranche que suponía y fijaros ahora, ¿no? Lo que ha aumentado, ¿no? Es un spread absolutamente salvaje.
A su vez, fijaros las yields, rentabilidades de aquella deuda soberana que estaba en torno al 1 o 2%. El incremento brutal, la reducción que se ha producido. Fijaros 2020, final de 2019, y fijaros la reducción. Por lo tanto, prácticamente la totalidad de la deuda soberana de las economías principales está localizada entre el 0 y el 1. Esto provoca, lo he dicho antes, la búsqueda de la rentabilidad perdida. La percepción del riesgo se está perdiendo, ya que los grandes capitales tienen que ir a buscar rentabilidad donde sea. Es por eso que se está empezando a invertir no solo en triple B, sino también se está empezando a invertir en triple C. Por lo tanto, breve resumen, no voy a entrar más en detalle en todas estas cuestiones. Distorsión monetaria que tiene sus efectos en la renta variable y a su vez también en la renta fija. No olvidaros de este chart, que para mí tiene muchísimo valor, sobre todo para la hora de decidirse a invertir a largo plazo. Vamos a ponerlo, a ver si lo encontramos. Datos macro. Tenemos un canal específico de datos macro donde vamos publicando noticias relevantes, y a su vez varios canales específicos, pues donde hablamos de criptos, hablamos de commodities, de divisas, de bolsa. A ver si encontramos este chart realmente interesante. Vale, este es el... Fijaros, ¿no? Podremos estar discutiendo horas y horas acerca del devenir de la bolsa, si la bolsa refleja las expectativas reales de la economía. Daros cuenta que una economía depende del intercambio de bienes y servicios entre los agentes económicos, y la bolsa debería reflejar en cierta manera las expectativas futuras. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de la correlación que está teniendo el devenir de las bolsas con la liquidez, ¿no? Tiene una correlación prácticamente 1 a 1, ¿no? Vosotros tenéis que valorar realmente, pues, si las bolsas reflejan, como he dicho, las expectativas futuras del devenir de las empresas, o es que esto se ha convertido en un auténtico casino. Yo particularmente me parece un auténtico casino, ¿no? Una infantilización de la inversión, una búsqueda perdida de la rentabilidad y una distorsión total a todos los niveles, con un asset inflation no solo en renta variable sino en renta fija. Fijaros también que las caídas del PIB debido a esta crisis del coronavirus, que repetimos hasta la saciedad, no sabemos qué va a pasar. Estamos en un entorno de absoluta incertidumbre, donde puede haber un cambio en los hábitos de consumo, de vida. No sabemos si va a haber una segunda oleada, no sabemos si las empresas van a poder soportar una segunda crisis. Por lo tanto, a priori pensar que la bolsa esté en máximos históricos, pues yo me pregunto todos los días qué es lo que está descontando el mercado, y si no es esto realmente causa de una distorsión monetaria y el final de un ciclo. Recordar que estamos al final supuestamente de un ciclo expansivo que comenzó en 2008, donde todos los estados tienen una deuda sobre el PIB superior al 100%, tienen unos grandes déficits, tienen unos grandes desempleos. Esto no es el entorno típico después de un proceso expansivo donde las economías están saneadas, donde hay crecimiento, donde hay una hucha, donde hay una reserva. Llegamos posiblemente al final de un ciclo expansivo en la peor situación posible, en una situación de crisis total. Por lo tanto, ¿qué refleja la bolsa? Bueno, pues ahí la reflexión propia de cada uno. Si normalizamos el crecimiento del GDP desde el año 99, todas estas caídas en los GDPs de las grandes economías mundiales se encuentra a niveles de 2003. Nos hemos cargado pues prácticamente en 3 meses todo el crecimiento desde prácticamente el año 2003, ¿no? Supone ya más de 10 años, ¿no? O sea que hay que tener muy en cuenta todas estas cosas, pero sin embargo el crecimiento del balance de la Fed, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Este gráfico que he enseñado de la liquidez con respecto al S&P 500, pues aquí tenéis un poco, ¿no?, la causa que motiva todo esto, en mi opinión personal. Bueno, sin nada más, datos curiosos, esto no puedo saltármelo. La capitalización de Apple supera en su totalidad a la capitalización de todas las empresas alemanas del DAX. Juzgad vosotros mismos si nos encontramos en un periodo óptimo para invertir a largo plazo, si nos encontramos en un periodo óptimo desde el punto de vista del estado de las economías, y si es un timing bueno, que nosotros creemos fervorosamente de que no vamos a criticar para nada la inversión a largo plazo. Nosotros vamos a abordar los mercados desde el punto de vista técnico. Yo también soy un inversor de largo plazo. El timing es fundamental. Y para el timing no hay que ser un experto economista, sino ser un poco consciente y realista y con 2 dedos de frente de la situación actual en la que nos encontramos. Por lo tanto, desde Trading Crypto
Siempre promulgamos que nadie sabe lo que va a ser el mercado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de la situación macroeconómica y el entorno en el que nos encontramos para un posicionamiento a largo plazo y valorar de una manera sencilla y lógica si es el entorno idóneo para un posicionamiento a largo plazo, porque luego no vale decir comprar una acción y decir que esto es para largo plazo y haberte comido un 30% o un 50% de caída, cuando realmente el timing es fundamental y el coste de oportunidad pues es realmente importante. El coste de oportunidad es uno de los conceptos que se explican en primero de carrera de economía o de administración de empresas, y bueno, pues estar atrapado en una acción con una caída de un 40% es un coste de oportunidad perdido para poder invertir esos ahorros o ese capital en otros activos con mayor potencial. Por lo tanto, no vale, bajo nuestro punto de vista, cuando uno entra en pérdidas, aludir que esto es para largo plazo y que yo soy un inversor a 20 años, ¿no? Está el coste de oportunidad, y ese coste de oportunidad se puede afinar con un buen timing en los mercados financieros, y para ello, como he dicho antes, se requiere pues un análisis sencillo de la situación en la que nos encontramos, que he explicado pues todas estas medidas monetarias, de qué efecto ha tenido en la renta variable y qué efecto tiene en la renta fija, en la deuda soberana y en qué estado se encuentran las economías. Nos metemos ahora en faena. Estáis viendo un chart del S&P500, velas de 4H con perfiles mensuales. Es innegable que la tendencia es una tendencia alcista sana desde el punto de vista del valor. Fijaros cómo los value area mensuales no están nada solapados, son crecientes, los VPOC son crecientes. Y bueno, estamos casi cerca, el S&P500 en contado sí que lo ha cerrado, de haber cerrado o de haber testeado los máximos históricos. Hemos tirado también un perfil de volumen de todo este tramo de subida que estáis viendo aquí. Por lo tanto, tenemos muy en cuenta este nivel, ¿no? Este es el nivel de máxima negociación en toda esta subida, que se encuentra por aquí, coincide con el VPOC del mes anterior, con el mes de julio. Lo dicho, innegable desde el punto de vista de las áreas de valor mensuales, nada solapadas, crecientes, por lo tanto, bueno, pues no podemos darle ningún argumento bearish. No hemos conseguido hacer en ningún momento un mínimo decreciente, un lower low, por lo tanto es una tendencia aparentemente intacta, ¿no? Hemos incluso testeado estos máximos históricos, como previamente he dicho. Sin embargo, entrando un poco más en detalle, en el corto plazo, y aquí aprovecho para decir que vamos a liberar uno de los vídeos de actualización diaria cortos que hacemos antes de la apertura o durante la sesión de contado americano, para que veáis un poco cómo trabajamos en la zona privada, ¿no? En el gráfico en este caso de velas de 30 minutos, aquí estáis viendo los perfiles de cada sesión en horario ETH, o sea, todo el horario electrónico del futuro, porque luego está el horario RTH, que es el horario Regular Trading Hour, que es el horario de contado. Ya estábamos avisando de que existía un cierto solapamiento muy importante en las áreas de valor de las sesiones. Fijaros, 1, 2, 3, 4 sesiones en una especie de techo de mercado donde no conseguía tener ese momentum, esta impulsividad, este momentum comprador. Decíamos que existía aquí un solapamiento bastante severo y que teníamos que tener muy en cuenta. Ahora vamos a saltar al gráfico de perfiles semanales con el perfil del mes aquí a la derecha, ¿no? Perfiles semanales también, bueno, pues encontramos cierto momentum. Estamos ahora actualmente pues intentando entrar en el día de ayer en el área de valor de la semana anterior. Este es el área de valor con su VPOC. A destacar de este chart, no solo las áreas de valor, sino ver la dinámica un poco que lleva. Nosotros no somos defensores de las líneas y de los canales, simplemente trazamos estas líneas como una sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes, higher high y higher lows, donde pues sí que analizamos ciertas estructuras que se producen en las bases de dichos canales. No vamos a entrar en el detalle si ha tocado la directriz, porque realmente esto es algo tremendamente subjetivo. Cada uno pondrá el comienzo, la inclinación, el punto de contacto de estas líneas, por lo tanto carece de un valor objetivo para nosotros, pero sí que marca esa dinámica, como he dicho, de higher highs y higher lows, ¿no? Interesante ver cómo el mercado, después de esta estructura acumulativa, justo en el VWAP del mes anterior, pues desarrollaba, alcanzaba la parte de arriba de esta dinámica, y a partir de ahí, bueno, no era capaz en ningún momento de buscar, ¿no?, esta parte de abajo del rango de la dinámica, denotando cierta fortaleza, pero a su vez en estas sesiones
era incapaz de llegar a la parte de arriba de dicha dinámica, ¿no? Por lo tanto teníamos un cierto momento, un comprador fuerte, no se mantenía la parte de arriba de la dinámica. Sin embargo, en las últimas sesiones hemos detectado que no alcanzaba esta dinámica, ¿no? Esta parte de arriba de la dinámica mostrada. A su vez también pues entraba en una dinámica menor, que es la que he reflejado antes en el chart de 30 minutos y perfiles diarios, que se encontraba aquí, ¿no? Marcábamos la posibilidad, bueno, mucho cuidado de que se produjese pues una rotura de esta dinámica y que fuese a buscar primero el VWAP del mes o incluso la base de la dinámica, ¿no? Importantísimo, según nuestra metodología en la forma del mercado, en cuanto se produce una lateralización del mercado por este evento de parada, Buying Climax ARST ya nos obliga pues a marcar toda esta zona como una zona de lateralización, que es lo que hemos hecho, evento de parada, y bueno, pues ya empezar a plantear si el mercado pues iba a ser tal que así para continuar, o simplemente esto iba a ser un engaño de mercado y reentrar hacia adentro. Interesante ver, fijaros cómo sube el mercado aquí sin apenas volumen, ¿no? Cómo sube el mercado aquí sin apenas volumen. Se está produciendo lo que se producía a finales del año pasado, enero, febrero, movimientos en overnight microtendenciales que hacían el mercado subir. Nosotros no nos sentimos cómodos en estos movimientos. Creemos que los movimientos del mercado tienen que incluir la totalidad de los participantes del mercado. Estos movimientos en overnight dejan una estructura muy pobre de mercado. Y creo que es necesario que exista consenso por parte del mercado a la hora de iniciar una tendencia, en este caso una micro tendencia, ¿no? Estos saltos que se producen en overnight dejan las pequeñas pistas, ¿no? Primeras pistas de que el mercado pues está llegando a un tope, ¿no? Un exceso, por así decirlo. Fijaros a su vez los primeros hachazos bajistas, un incremento de volumen brutal. El día de ayer grandes volúmenes que están indicando participación, por lo tanto nos obliga a pintar esta zona. Nosotros pintamos en verde las estructuras acumulativas. Aquí había una gran estructura acumulativa con el salto y podríamos decirlo que este es impulso, la corrección, breakout, test y el desarrollo de toda esta estructura que teníamos por aquí abajo, que tenemos detallada en otros vídeos. Y aquí ya nos obliga, pues después de este evento de parada, a marcar esta zona como posible distributiva. Hemos marcado la posibilidad de un UTAD. Estamos por debajo de este nivel relevante porque hace 2 sesiones hubo un intento de romper el VPOC del mes actual. Aquí estáis viendo el perfil mensual. Hemos conseguido romper el VPOC del mes actual. Hemos ido a buscar al TIC el VWAP del mes. Fijaros lo importante que es el VWAP del mes. Y bueno, vamos a dejarle la oportunidad, la puerta abierta a que esto sea un UTAD, un proceso distributivo menor, que ha conseguido meter el precio dentro de esta zona de equilibrio que estáis viendo aquí, que corresponde al perfil del mes, y además hemos conseguido romper el VPOC del mes. Por lo tanto, hay una pequeña batalla ganada por parte de los vendedores. Es de esperar, bueno, pues una cierta retracción para que vaya a buscar estos niveles, ¿no? Esto indicaría de que todo este movimiento, de que toda esta estructura posiblemente pueda ser un proceso distributivo. Luego, poco a poco, ¿no? Veríamos si el mercado es capaz de romper, testear y bajar, o simplemente hacer un engaño para volver a meterse y seguir subiendo, ¿no? De momento ya tenemos este primer indicio, que ahora detallaré en el gráfico de las de 30 minutos de perfiles diarios. Hemos conseguido entrar dentro del Value Area la semana pasada, hemos incluso roto el Value Area Low y estamos ya incluso entrando en el Value Area de hace 2 semanas, coincidente con el VWAP del mes. Por lo tanto, importante, hay una pequeña batalla ganada por parte de los vendedores. Vuelvo a repetir, cruza el VPOC del mes actual, ha conseguido atravesar todo el Value Area de la semana anterior en una sola sesión, entrándole buen volumen, con las subidas realmente con un volumen muy bajo. Eso lo vamos a ver más en detalle aquí. Fijaros también, ¿no? Como todo este tramo de subida, ya que sacándose a máximo histórico, fijaros la caída de participación, incluso antes en esta zona de aquí. Fijaros el poco volumen que hay y fijaros los hachazos que empieza a haber ya por parte de los vendedores. Empieza a haber grandes volúmenes. No nos olvidamos de esto tampoco. Fijaros, ¿no? Parece que el mercado sube, pero sin participación, y ha estado subiendo quizás por una ausencia de vendedores agresivos, ¿no? Simplemente unas liquidaciones y el mercado, siempre que se producía un dip, a comprarlo, ¿no? Pero sube, fijaros, simple price action con muy poco volumen, y los hachazos, los movimientos bajistas empiezan a tener ya bastante participación, así que a tener en cuenta. Volvemos a entrar en el gráfico de perfiles de sesiones, a recalcar esa idea, ¿no? No solo nos vale conocer los conceptos de VPOC, Value Area High, Value Area Low, sino pues este solapamiento, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal es que un movimiento tendencial pues tenga áreas de valor nada solapadas, que sean crecientes,
que no dejan ineficiencia. Sin embargo, aquí ya pues se producía un cierto tapón, ¿no? Todas las áreas de valor, 1, 2, 3, 4, 5, nos daba indicios de que, bueno, pues había un cierto freno, ¿no? No es el entorno ideal de un movimiento tendencial después de haber sacudido aquí, de haber mostrado este impulso, pues no es lo idóneo un solapamiento como se ha dado en este caso, ¿no? Bueno, roto esta dinámica menor, el precio ha reentrado, hemos ido a buscar al VWAP del mes, vamos a estar muy pendiente hoy de un test por dentro al VPOC mensual para ver si el mercado sigue teniendo iniciativa vendedora para llegar a la base del rango. Entonces ya plantearemos todo esto como una posible estructura distributiva con una muestra de fortaleza que denominaremos como show, ¿no? Desde la parte de arriba, sacudiendo los máximos precios relevantes de aquí, hemos conseguido llegar del tirón prácticamente a la parte de abajo. Vamos a analizar el Nasdaq. El Nasdaq está muy interesante. Volvemos a poner un gráfico de 4H con perfiles mensuales, tendencia alcista innegable, fuerte, sana, con perfiles mensuales nada solapados. Y bueno, a tener en cuenta también dónde se encuentra el perfil, el máximo, el VPOC, el punto de mayor negociación de todo este tramo de aquí. Lo encontramos aquí, por lo tanto el nivel de alarma principal sería este, que coincide justamente con el VPOC del mes anterior, del mes de julio. Obligatorio, como hemos hecho en el caso del SP500, en cuanto se produce una lateralización y este evento operativo de Buy in Clima RST, pues tratar esta zona como una posible zona de lateralización. Nos encontramos la posibilidad, bueno, dentro de esta estructura de lateralización, de que esto pues, sea un aftras, el cual no tuvo mucho éxito, y que esto definitivamente sea el aftras que vuelva a meter al mercado dentro. Es muy pronto para decirlo, a priori parece que tenemos esta área de valor mensual, de que hemos hecho un test para continuar, veremos, ¿no? Realmente para que haya un cambio a sesgo corto al medio plazo deberíamos romper este mínimo previo relevante, deberíamos incluso entrar dentro del value area del mes anterior, por lo tanto es muy pronto, ¿no? Pero sí es verdad que ya empieza a haber los primeros hachazos bajistas. Fijaros también como en el caso del SP500, el poco volumen, ¿no?, que encontramos aquí, primeros hachazos bajistas. Empieza a haber ya bastante participación en las bajadas. El Nasdaq está continuamente rompiendo máximos históricos. Interesante ver puro price action muy sencillo, como las subidas vienen con muy poca participación y empieza ya a haber cierta actividad cuando el mercado baja. A destacar esto de aquí, ¿no? Es realmente pues muy poca participación. Obligado, ¿no? Nosotros fase A, fase de parada, y ahora pues estamos desarrollando, viendo si el mercado va a ser capaz de meterse dentro. Punto de alarma de largo plazo, claramente, ¿no? Veremos si esto realmente pues es una estructura, por así decirlo, de salto para continuaciones, o que simplemente pues sí que ha tenido, vamos a ponerlo de nuevo con mejor pulso, este salto, y veremos si tiene continuidad o esto va a ser un fallo que va a provocar que el mercado vuelva a reentrar y vaya a buscar el valor anterior, este VPOC, y que todo esto quede como una sacudida, aquí. Lo vamos a ver más claro ahora en el gráfico de perfiles semanales con velas de 1 hora, fase de parada. Vamos a ver si toda esta estructura de aquí es finalmente pues una estructura distributiva y que esto queda como un UTAD, que el mercado se meta hacia adentro y que, bueno, poco a poco toda esta estructura que estáis viendo aquí suponga una sacudida de todo esto, ¿no? Queda mucho todavía para eso, pero bueno, veremos si esto será bastante operativo. Si esta estructura que estáis viendo aquí, esto queda como un UTAD y el mercado consigue llegar a la parte de abajo, podremos ya empezar que esta estructura de aquí arriba podría ser perfectamente una sacudida de esto, ¿no? Y supondría ya una rotación del valor y todo esto quedaría como una falsa salida. Tiempos interesantes, momentos interesantes, veremos de qué es capaz el mercado, si esto pues queda ahora como un rechazo para seguir subiendo o realmente esto queda definitivamente como un UTAD y vamos a buscar esto y como he dicho, asumir toda esta estructura como distributiva para buscar la parte de abajo del rango. Por lo tanto, siento deciros, esto no está para largo, como explico en los vídeos que hemos liberado hoy, no está para cortos tampoco. En el caso del Nasdaq lo tengo muy claro, quiero ver si esta estructura que está encima de estos máximos previos relevantes se convierte en distributiva, tiene todos los ingredientes para ello. A su vez, fijaros cómo dentro de esta estructura intermedia, dentro de esta estructura mayor, existe una estructura menor, que ahora la vamos a ver en detalle. Vamos a poner el gráfico de perfiles diarios y velas de 30 minutos. Fijaros esta estructura de libro, ¿no? Semiclimas, ARST, y aquí se produce una zona de equilibrio, sin entrar a la etiquetación perfecta, que para nosotros no es necesario, simplemente vamos a establecer esta área de valor. Se produce, poner un poquito más claro, esta área de valor, se produce el jack, el WEC y desarrollo, ¿no?
Si el mercado consigue meterse dentro de esta área de valor, eso supondría que a lo mejor pues esto es un desarrollo donde ya no ha habido un follow through por parte de los compradores, no hay más iniciativa compradora, sino el mercado logra meterse dentro de esta área de valor, que es la que ha generado causa efecto, rompiendo el VWAP del mes, pues empezaríamos a tener ya esas pequeñas pistas que queremos ver, ¿no? De que realmente sí que ha tenido una causa, ha tenido un desarrollo, pero no ha tenido un follow through, ha vuelto otra vez al valor. Y esto implicaría que puede que el mercado empiece a rotar y que los vendedores empiecen a tener algo el control. Y con esto no quiero decir que la bolsa se vaya a ir, se vaya a despeñar, sino vamos viendo un poco las dinámicas del precio, viendo las estructuras mayores, intermedias y menores. Tenemos muy en cuenta esta estructura acumulativa. Vamos a ver si realmente hay un follow through por parte de los compradores o quieren volver a meterlo otra vez de nuevo dentro de esta área de valor. Analizado esto, pasaríamos a ver la estructura intermedia. Fijaros que esta estructura que he mostrado es esta. Supondría, bueno, pues si no tiene y alcanza esta zona, ya rotaríamos a la estructura mayor, y de esta estructura mayor luego ya tendríamos que ver si es una sacudida distributiva, podríamos decir una especie de UTAD, un uptrend de su movimiento tal que así, un UTAD de su movimiento de sacudida, pero con cierto componente distributivo, ¿no? En este caso, pues parece que podría ser perfectamente que esto se tratase de un UTAD, un uptrend con componente distributivo, sacudiendo todo esto y dentro de toda esta estructura mayor. Así que nada más, en la zona privada analizamos con mucho más detalle las estructuras operativas de scalping, tanto de 5 minutos, 10 minutos. Lo que os he enseñado un poco es la visión de largo medio plazo, ese agotamiento claro por parte de la demanda, este primer hachazo bajista que hemos visto en la sesión de ayer debido a la decepción del mercado con respecto a las minutas de la Fed. Y nada más, os invito a formar parte de nuestra comunidad. Tenemos un canal específico, como ya he dicho varias veces, en el que hablamos a todo detalle de las bolsas, del S&P500, del Nasdaq. El compañero Rubén Villahermosa también trata todo el tema de commodities, divisas. Estamos bastante activos en el mercado alternativo de altcoins, donde se presentan grandísimas oportunidades que estamos analizando día a día con bastante esmero. Y bueno, pues para terminar, no olvidéis este chart. No olvidéis este chart, para mí de un grandísimo valor. Y sobre todo, no olvidéis otra cosa, a ver si lo encuentro por algún sitio. Correcto. No es lo mismo analizar el S&P500 que el SP495. Esto es normalizado desde enero de 2015. Aquí la normalización. Fijaros, ¿no? Fijaros todo esto, ¿no? Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft. Sería el SP495 contra el SP500, tasas normalizadas desde enero de 2015. Y para terminar, os voy a poner un chart divertido y curioso que refleja un poco todo lo que pensamos de trading cripto. El mercado, el señor Trump y el señor Powell, maniatado. Nada más, divertida viñeta para terminar y que dé un poquito de ejercicio para la reflexión. Un saludo a todos y esperamos veros en nuestra comunidad. Un abrazo.